sorprendentes de Apple antes. Ojo a la industria en el viejo continente. Hemos visto el miércoles cómo caían las manufacturas. Ayer jueves, cómo el PMI servicios no entraba en contracción, bueno, en algunos países incluso entraba en contracción, pero desde luego caía arrastrado por lo que estaba ocurriendo, no solo con las manufacturas, sino con un sector industrial que se temía estuviera partido. Confirmado. La industria en Europa está muy dañada. Los pedidos alemanes, ven ustedes ahí la gráfica, han aumentado un 7% desde mayo. Se esperaba que cayeran. Y dirán ustedes, entonces es fantástico. No. Es verdad que las proyecciones de los economistas todas iban a una caída y que el dato se debe, cuidado a esto, a los debidos importantes, a los llamados pedidos importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del punto normal comercial que hay, son momentos extraordinarios. Hay que recordar, por ejemplo, que en Alemania el gobierno le ha metido 4.000 millones a Rheinmetall de golpe para acelerar precisamente la puesta en marcha de municiones y nuevo armamento. Es decir, este es solo un ejemplo, pero está habiendo una serie de pedidos extraordinarios, no habituales en las exportaciones ni tampoco en las cadenas de fabricación en Alemania, y eso es lo que ha hecho que los pedidos alemanes estén donde están en ese gráfico y se disparen ese 7%. La realidad, que si quitamos esos pedidos importantes, esos extraordinarios, los datos mostrarían una disminución en los pedidos industriales, incluso de Alemania, del 2,6% sería esa caída. Es decir, que la caída sin los extraordinarios sería incluso peor de lo que estimaban los analistas. Entonces, claro, por ejemplo, si quieren que vayamos a los puntos, ¿no? Sin grandes pedidos por valor, que son los que tienen valores de más de 50 millones de euros, la cifra cae un 2,6%. Estamos hablando, son datos del mes de mayo, ya saben que estamos mirando estos datos. Bueno, es la caída que estaría por encima del 2% que esperaban los economistas. Pero es que, por ejemplo, 902 pedidos de aviones para Airbus, que son grandes pedidos que no se van a producir de forma regular, es decir, que no entrarían dentro de lo que es el ritmo habitual de fabricación. Hablamos del asunto de Rheinmetall que les estoy comentando. Airbus, bueno, vamos a ver también en Múnich. Hay distintos pedidos que en realidad han dado una volatilidad muy importante a este dato y entonces parece que ha subido mucho. Pero no es verdad. El dato es negativo. Lo que estamos viendo son caídas en la industria, en toda Europa, eso sí. Por ejemplo, en España la caída de la producción industrial, que venía del menos 0,6, se esperaba que fuera del menos 1,7. Pues fíjense si está mal, que en realidad la caída ha sido del 3%, el doble de lo esperado. Insisto, esto ocurre aquí, ocurre con la producción industrial de España, que hemos visto esa caída, ocurre en Francia, donde la producción industrial cae casi un punto porcentual, un 0,9. Es 2 veces más del menos 0,3 que esperaba el consenso. Quiere decir, es que el consenso se ha quedado corto estimando el guantazo que se iba a llevar la industria. Y queda maquillado por ese dato de pedidos de fábrica alemana que es irreal. Datos de junio, les decía yo de mayo, son de junio con respecto a mayo. Es irreal. El único dato positivo son unos pedidos extraordinarios, que si descontamos lo extraordinario, la caída es del menos 2,6, más fuerte que el menos 2 que esperaban en Alemania los economistas. Es decir, no solo no está mejorando la industria, sino que está cayendo a un ritmo mayor del esperado en todo el viejo continente. Y los PMI del sector de la construcción tampoco están siendo buenos. El global, el IHS, el del S&P Global de Europa, cae hasta los 43,5 puntos. No es una gran caída, viene de 44,2. Pero es que, es lo que les digo, es una tendencia. Lejos de subir, está cayendo. Y lejos, no, insisto, cuando les digo no es una gran caída, no hay un desplome. Pero es que están cayendo por encima de las expectativas, lo cual es aún más peligroso. En el sector de la construcción, mirando ese mismo dato de PMI, 42,9 en Francia, 41 en Alemania y 48 en Italia. Todos, a excepción de Italia, todos por debajo de las expectativas. Va peor de lo que se esperaba. Y a excepción de Italia, que viene, insisto, pero no está peor que las expectativas, pero sí está cayendo con respecto al dato anterior. Es decir, ha caído la manufactura, cayó el servicios y hoy vemos la confirmación de que la industria no va bien en el viejo continente, que hay un problema real. Y a esto hay que añadirle que las ventas minoristas de la zona euro también están cayendo y también lo hacen por encima de las expectativas. Y lo peor, en el caso de las ventas minoristas, tanto en la zona euro, tanto en términos mensuales como interanuales, nos hemos ido a terreno negativo. El tema es que si lo miramos en una comparación anual, por si quieren salvar algún dato, el dato sí es positivo, es decir, cae
menos 1,4, pero viene de un menos 2,4. Es el único dato que sube un poco. Las ventas minoristas en comparativas, si lo miramos anualmente. Claro que es que si lo miramos anualmente, por estas fechas, lo que había era recortes de casi todo porque el IPC se había disparado. Es decir, que faltaría más, que es que anualmente esa comparación no saliera bien. Si miramos en el mensual, que es donde en realidad vemos el ritmo que están llevando esas ventas minoristas, venimos del 0,6 y nos acabamos de ir, venimos del 0,6 en positivo y nos acabamos de ir al menos 0,3. Eso es lo que está pasando en Europa, donde nada funciona, salvo las políticas fiscales, inyectando dinero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Respecto a las ventas, a lo que se vende y a lo que no, vamos a ir con eso, si les parece. Vamos a ir con los resultados de Apple, con los de Amazon. ¿Siguen teniendo buenas cifras de ventas? Sí, a modo de resumen. Pero la realidad es que hay una desaceleración global y eso se está notando. De hecho, Apple ha registrado su tercer trimestre consecutivo de caída en las ventas. Javier del Valle, con los detalles de ambas compañías, muy buenos días. Muy buenos días. Wall Street va a amanecer con la resaca de los resultados de ayer. Ayer conocíamos varios resultados, entre otros, pero sobre todo importaban Amazon y Apple, las dos compañías más grandes que reportaban durante la noche de ayer. Bueno, pues hemos tenido un tono mixto. Por un lado, Apple ha decepcionado un poco, ahora veremos el porqué, y Amazon ha gustado mucho, por lo menos sube en el entorno del 8% en el after hours, en el horario cerrado. Veremos cómo abre en esa apertura de Wall Street a las 3:30 de la tarde, pero hasta aquí lo que podemos ver de sus resultados. Vamos a desengranarlos poco a poco. Lo primero, la parte del EPS, la parte del beneficio neto por acción, que sorprende. $0,65 por acción ha sido el beneficio neto que ha logrado Amazon este trimestre, que ha superado con creces la estimación que estaba en el entorno del $0,35 por acción. No sabemos si es que el CFO ha hecho un buen trabajo poniendo las expectativas tan bajas y que Wall Street pensase que realmente los beneficios iban a ser muy malos y aquí la sorpresa ha sido de casi el doble, o realmente ha sorprendido para bien. Pero bueno, vemos que bate esas expectativas, lo hace bien. En cuanto a ventas netas, también bate las expectativas, 134,38 mil millones aproximadamente, es un incremento del 11% intraanual, un crecimiento del 11%, por tanto ya se vuelve al crecimiento de doble dígito y supera el estimado que estaba en el entorno de 131,6 mil millones. Las ventas netas de tiendas también superan las estimaciones, las ventas de tiendas físicas también, las ventas de servicios de vendedores externos también, las ventas de suscripciones también, prácticamente casi todas las categorías que estoy mirando baten las estimaciones que esperaba Wall Street, las estimaciones que, les repito, eran exageradamente bajas y no sabemos si por eso realmente está gustando o porque habían hecho un trabajo previo de rebajar mucho la perspectiva por parte del consenso. Sorprende también AWS, la parte de cloud. La parte de cloud era la que más vigilan los inversores. Recuerden que ahí es donde los inversores esperan que estas compañías, tanto Google como Microsoft como Amazon, logren ese crecimiento en este segmento, en la parte de cloud. Bueno, pues AWS vuelve a sorprender, 22.140 millones de dólares generados, supera el estimado que estaba en el entorno de 21.000 millones y es un crecimiento del 12% interanual. Recupera ese crecimiento AWS del doble dígito, eso sí, si lo comparamos con 2022, 2021, los entornos en los que crecía. Recuerden que AWS tendría a crecer los ingresos por encima del 30%, así que bueno, mejora con respecto al estimado. Se esperaban unos resultados muy malos para Amazon. Al tener unos resultados mejores de lo esperado, esto es lo que está gustando también a los inversores. Por otro lado, también los beneficios netos, si lo miramos por el ajuste GAAP, son muy confusos, pero han añadido a la valoración por las acciones de Rivian. Recuerden que las acciones de Rivian, al haber incrementado el precio en los últimos meses, pues han contribuido a un beneficio de valoración de 200 millones de dólares también a la compañía. Otro aspecto que ha gustado a Wall Street ha sido la mejora del guidance, la mejora de las previsiones de cara a los próximos trimestres. La empresa ahora prevé ventas netas de entre 138.000 millones y 143.000 millones, que sería un crecimiento de entre el 9 y el 13%. Vamos a ver si están en la parte más alta, en la parte del 13%, o más bien en la parte baja del 9%, pero supera lo que el consenso estaba estimando, que estaba en el entorno de 138,3. Así que, bueno, pues vemos un rango que podría ser incluso mejor de lo que el consenso estimaba para los próximos trimestres. También los ingresos operativos,
que podrían sorprender. En cuanto a los márgenes, también importante que se han superado los márgenes del beneficio neto, han incrementado respecto trimestre a trimestre, también del EBIT y también de la parte de AWS. Así que vemos unos márgenes que incrementan. Esto ha gustado, un buen guidance, una buena previsión para los próximos trimestres y unos ingresos que prácticamente en todos los segmentos han batido la expectativa. También los beneficios netos, por supuesto, recuerden, la expectativa que tenía Wall Street era realmente baja. Por otro lado, si miramos hacia lo que ha dicho Andy Jassy, el CEO, ha dicho que van a seguir trabajando en la parte de inteligencia artificial. Se ha mencionado esa parte de inteligencia artificial también. En cuanto a los resultados de Apple, bueno, decepcionan un poquito más. Incrementan los inventarios con respecto al trimestre que finalizó en septiembre en un 49%, así que tendremos que vigilar esos inventarios. Y en cuanto a los segmentos, bueno, pues vemos que los EPS se baten. $1,26 por acción, por encima de lo que esperaba el consenso, que era $1,20 por acción. Los ingresos, eso sí, descienden un 1,4% interanual. Es el tercer trimestre consecutivo en el que Apple reduce sus ingresos, así que tendremos que vigilar cómo va eso y esta reducción de ingresos, cómo evoluciona. Por otro lado, si miramos los segmentos, no baten la parte que se esperaba de iPad, decepcionan en la parte de iPad, decepcionan en la parte de productos de Apple, decepcionan en la venta de iPhones, decepcionan en la venta de accesorios y en la única segmento que sorprende es en ventas de Mac y en ventas de servicios. Los servicios ha sido lo que ha permitido que Apple no se desplome tras estos resultados empresariales. Sí que cae, pero cae ligeramente. Veremos cuando abra Wall Street. En cuanto a regiones, bueno, pues pierde en Japón, menos 11,5%, gana ventas en China, crece 7,9% y en Europa, pero baja en Américas en general, en Japón y en el resto de Asia. Recuerden, un margen, eso sí, bruto, que ha salido por encima de lo que esperaba Wall Street, un efectivo también por encima de lo que esperaba Wall Street, pero cuidado con esos inventarios que aumentan un 49% y también con esas ventas de iPhone que se siguen reduciendo. Gracias, Javi, como siempre, mirando a todos esos resultados, mirando Wall Street, mirando a Amazon, a Apple y desglosando lo que allí está ocurriendo. Mirando los mercados, por cierto, hoy, con los mercados tratando de recuperar ligeramente, bueno, pues todo lo que estamos viendo en el DAX, en el IBEX, en el Eurostoxx, digo todo lo que estamos viendo, tratando de recuperar lo que veníamos perdiendo en esta semana, de lo que viene también, pero no sé yo si vamos a ser capaces en un día como el de hoy, también como protagonistas, dos protagonistas fundamentales, al margen de ese DAX, de ese IBEX, de ese Eurostoxx 50, de esa media europea, donde lo que estamos viendo en el día de hoy, bueno, pues son tonos positivos, insisto, tratando de recuperar, aunque sin mucho tino. El IBEX subiendo un 0,3, Alemania prácticamente plano y pasando a terreno negativo, incluso, como estábamos viendo en la jornada de hoy. Claro, si los datos siguen saliendo malos, parece difícil que incluso el mercado se confíe. Crédit Agricole y Swiss Re, dos últimos protagonistas. Crédit Agricole, subidas importantes para la compañía cotizada en Francia, gracias a esos beneficios del segundo trimestre, mejores de lo esperado. Los seguros y la financiación del consumo están funcionando o han funcionado hasta ahora. Vamos a ver si eso no se sigue encareciendo vía subida de tipos del Banco Central Europeo. Y Swiss Re, protagonista también de este grupo de reaseguros, caen, en este caso, un 3,3% en las primeras operaciones, sobre todo porque es que los ingresos netos del primer semestre se han multiplicado casi por 10 y los precios que cobran las aseguradoras de propiedad aumentaron un 21%. Es decir, que está teniendo un sobrecoste importante por encima de lo que está consiguiendo ganar, que en teoría iban a ser buenas noticias. Pero como siempre en el mercado y en los resultados, todo es relativo y depende de lo que se espere y de lo que proyectes. Mirando al análisis.